también a diferencia con la estenosis aórtica, en la insuficiencia sí puede haber cuadros de insuficiencia aguda. A diferencia de la estenosis, donde solamente son cuadros crónicos. Acá hay algunas diferencias. Vamos a tratar de resumirlas. Ustedes saben que la aorta, como les dije, se abre en sístole y se cierra en diástole. Y uno de los objetivos de la estenosis de la válvula aórtica es impedir que la sangre retorne desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, porque debe cerrarse por completo el diástole. En cambio, en la insuficiencia aórtica hay un grado de insuficiencia de cierre parcial de las valvas o de los senos de la válvula aórtica, que hace que la sangre retorne normalmente desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. Mira, acá están los senos y regresa la válvula. Eso se llama la insuficiencia aórtica. Ahí está, la incapacidad de la válvula de cerrarse bien hace que la sangre fluya de vuelta de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Esa es la insuficiencia aórtica. A ver, continúe, por favor. Ahí está otra vez repitiendo. La válvula sale en sístole la sangre, debe cerrarse en diástole, pero queda abierta, por lo tanto la sangre regresa anormalmente hacia el ventrículo izquierdo, sobrecargando de volumen al ventrículo izquierdo, porque eso recuerden que es en diástole. Y en la diástole está ocurriendo normal y fisiológicamente que la sangre de la aurícula izquierda, que está acá, está pasando también al ventrículo izquierdo. Por lo tanto hay una sobrecarga de volumen, del volumen normal del llenado diastólico y el volumen patológico de la insuficiencia aórtica. ¿Sí está claro, verdad? Por eso que, ¿cuál será la respuesta de remodelación de ese ventrículo? Crecer hacia afuera, para tratar de llevar el volumen anormal que le está llegando. Mientras que el estenosis crecía hacia adentro, recuerden, la hipertrofia concéntrica. Para vencer el obstáculo, acá la hipertrofia excéntrica para acomodarse al volumen que le llega. ¿Sí? Sí está claro, ¿verdad? Ya, sigamos, por favor. Vean, ahí está la etiología también. Pues, o más que etiología, sí, los tipos de insuficiencia aórtica son primaria y secundaria. La insuficiencia aórtica primaria, la primaria, es la que corresponde a alteraciones propias de la válvula, reumática, congénita, degenerativa, endocardítica, etc., de la válvula. Y la secundaria es cuando la insuficiencia ocurre por una lesión de la raíz de la arteria aorta, de la raíz de la válvula está sana. El problema es que la raíz de la arteria se dilata. Y al dilatarse la raíz de la arteria, elonga el anillo de inserción valvular y produce una insuficiencia aórtica. Es decir, la aorta primaria, la insuficiencia aórtica primaria, corresponde a un compromiso propio de la válvula. Y la insuficiencia aórtica secundaria corresponde a una dilatación de la raíz de la arteria aorta que elonga el anillo valvular y produce, por lo tanto, una insuficiencia aórtica. Continúo. Véanlo en ese caso. Por lo tanto, una válvula aórtica incompetente o una raíz aórtica dilatada, lo que les estoy diciendo. ¿Quiénes dilatan la raíz de la aorta? Los hipertensos, por ejemplo. El hipertenso, como tiene una resistencia periférica aumentada, dilata la raíz de la aorta. Ya no hay mucha sífilis, pero antes que había sífilis en el país, uno de los signos típicos de la sífilis era dilatar la raíz de la arteria aorta, y se producía una insuficiencia aórtica por dilatación de la arteria aorta. Y otra causa de dilatación de la raíz de la arteria aorta es los pacientes marfanoides. ¿Han visto un marfan ustedes alguna vez en su vida? ¿No han visto nunca un paciente con síndrome de marfan? Pueden ser flacos altotes, que las manos le llegan casi por debajo de las rodillas cuando están de pie, todo está elongado. Ellos tienen la raíz de la aorta tremendamente dilatada. Casi todos ellos hacen insuficiencia aórtica secundaria, es decir, por dilatación de la raíz de la aorta. Y también dilatan la raíz de la aorta los que hacen aneurisma disecante de la aorta, es decir, se rompe la raíz de la aorta. Continuemos, véanlo de acá. Una válvula aórtica incompetente o una raíz dilatada
facilitan el reflujo de sangre desde la arteria aorta al ventrículo izquierdo. Y eso constituye la insuficiencia aórtica. Ya, en la primaria, miren, es decir, la insuficiencia aórtica por compromiso propio de la válvula, puede ser congénita, cuando nace con aorta bicúspide. Es decir, la aorta bicúspide no solo puede culminar dando estenosis, sino que también puede dar insuficiencia de la válvula. ¿Ya? En segundo lugar, reumática. Vean que siempre las causas de los problemas aórticos la encabezan los problemas congénitos, ¿sí ven? Tanto para estenosis como para insuficiencia. Mientras que en el caso de la estenosis mitral encabeza el reumatismo valvular, acá los problemas congénitos. ¿Ya? La valvulopatía bicúspide puede ser causa de estenosis, de insuficiencia o de ambas cosas a la vez, estenosis e insuficiencia. La otra causa es la fibra reumática. Bueno, ya hablamos que también es causa de estenosis aórtica, ¿no? La endocarditis, es decir, nació con una válvula bicúspide, no sabía que tenía válvula bicúspide, se hace un estudio odontológico, un examen odontológico, le hace una bacteremia transitoria, de eso no hablé, le voy a hablar de esto. ¿Qué es la endocarditis bacteriana? Cuando hablamos de endocarditis, a ver, mija, tú mija, estás escribiendo, doctora, ¿cómo se llama? Cuando usted escucha la palabra endocarditis, ¿le recuerda algo? ¿Qué le recuerda a la expresión itis? ¿Ah? Pues sácate la mano de la boca, pues. Inflamación, ya, inflamación. Endo, ¿qué te recuerda? Endo, dentro, ¿verdad? Interior. Y si hablamos endocarditis, quiere decir en el interior del corazón, ¿no? Inflamación del interior del corazón. Eso significa una endocarditis. ¿Y cuáles son, doctor, que recuerden ustedes, estructuras endocárdicas del interior del corazón? ¿Cuáles serían? Que recuerden ustedes. Las válvulas. Válvulas, perfecto. Las cuerdas tendinosas. ¿Cuál más? Las cuerdas tendinosas. Cuerdas tendinosas. Los músculos papilares. Músculos papilares. Los anillos. ¿Cuál? Los anillos. Bueno, los anillos valvulares, los septum interauricular, septum interventricular, ¿verdad? Son estructuras endocárdicas. Cualquier proceso que produzca una inflamación, infección generalmente, de esas estructuras se llama endocarditis. Este tema está en los sílabos, pero creo que va a ser difícil que este semestre lo veamos. Por eso un poco más adelante explicar. Normalmente, en todas las cavidades que tenemos, la boca, la oreja, la nariz, el recto, la uretra, la vagina en las mujeres, etc., hay lo que se llaman las bacterias saprófitas. ¿Qué quiero decir cuando digo, doctor, usted? ¿Qué quiero decir cuando yo digo bacterias saprófitas? ¿Te recuerdas? Saprófitas. Tienes que haber escuchado en bacteriología eso. ¿Tu hija te recuerdas? Ayúdame a tu compañero. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Gisley. Sí, el nombre es Gisley, sí, he escuchado yo, ¿no? Por eso pongo un nombre raro, ¿no? Jim Paul. Juan Paul debe ser, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, ¿no? Jim Paul. ¿Qué es? Shirley. Shirley, o sea, no es Shirley, sino Shirley. Está bien, ¿no? Es hermana, ¿viste, no? Los abuelos ponen eso, ¿no? Qué bonito son los abuelos. Uno debe tener derecho a escoger su nombre desde un día de nacido, ¿no? Digo yo, ¿no? Podrían ponerle transitoriamente un nombre y después cambiárselo, ¿no? A mí me pusieron un nombre que casi no hay en el Ecuador, muy poco, vemos aquí. Bueno, ya tengo una demanda a mis padres por eso. A ver, vamos. Ayúdalo aquí. Bueno, digo, bacterias saprófitas. ¿Qué te recuerda? Cualquiera que lo pueda ayudar con cualquiera de los doctores. Son microorganismos que están en... ¿Cómo? Microorganismos que están las bacterias son microorganismos. Todos. No son las bacterias. Los virus y los hongos son microorganismos. ¿Verdad? Virus, bacterias
y hongos son microorganismos. ¿Por qué micro? Porque no los vemos con los ojos siempre, tenemos un microscopio. Pero ¿cuáles son las saprófitas? Son las que están en una relación simbiótica con los seres humanos. ¿No? Tienen una relación simbiótica con los seres humanos, es decir, que se encuentran presentes en ciertos, sobre todo epitelios, y viven como comensales, algunos, sobre todo en el aparato digestivo, teniendo parte de la fisiología. Bien, bastante bien. Se las llama también por eso oportunistas, que aprovechan la ocasión en que nos debilitemos para hacernos daño. Pero son parte de la flora normal bacteriana que tenemos. Flora homeostásica bacteriana que tenemos en el tubo digestivo y que tenemos en todas las cavidades naturales del cuerpo. Por ejemplo, si a alguien le hacen un Papa Nicolau a una dama, se desencadena una bacteria transitoria de 1 hora en el cuerpo, 1 hora dando vuelta a la bacteria en toda la sangre. Si la doctora le da un beso de 30 segundos a su pareja, 1 hora de bacteria. 1 hora. Si va el odontólogo ese degenerado y le escarba con esas puntas ahí, 1 hora de bacteria, dando por todas partes esa bacteria saprófita. Millones dan vueltas por la circulación. Si a alguien le meten una sonda en la uretra para que orine, bacteria de 1 hora. Si a alguien le escarba en el oído, a veces los encanta agarrar hasta con las llaves del carro el oído, bacteria transitoria. Si nos metemos el desencante, meter el dedo chiquito ahí rascándose el dedo, bacteria transitoria. Que desaparece a la hora desapareció. Pero cuando esas bacterias que dan vuelta 1 hora por el cuerpo, se encuentran con alguna alteración morfológica en las estructuras endocárdicas, por ejemplo, válvula aorta bicúspide, que ya no es la estructura morfológica normal, esas bacterias que pasan hacen ahí un acceso. O se encuentran con una válvula mitral enferma, reumática, hacen ahí un acceso. Eso se llama endocarditis bacteriana valvular. Muchos nacen con aorta bicúspide, pero no saben quién se hace un eco rutinario para ver si nací con una aorta bicúspide. Nadie. De repente dice, doctor, sí, lo que le pasó a una señora afroecuatoriana, cuando yo era todavía residente, era todavía médico jefe del servicio cardiológico que estaba de aquí, llegó una chica de unos 26 años, con convulsiones tónico-clónicas, fiebre de 40 grados brutal. Los médicos de guardia, con mucha razón, diagnosticaron una meningoencefalitis, porque tenía rigidez de nuca, todo lo clásico de la meningoencefalitis, con un hematócrito a la izquierda, 20.000 leucocitos. Pero siempre hay la diferencia entre uno que lee más y otro que lee menos. Yo digo a la gente, la diferencia entre equivocarse menos es el que se atreve a leer más. El que lee más se equivoca menos, ¿no? Y eso no es ningún invento mío, es una realidad. Si usted lee más, está más enterado que el que no lee mucho. Si ustedes ven en el perfil de mi WhatsApp, ¿qué tengo leído? Si quiere ser como muchos, quiere ser como pocos, perdón, lee mucho. Y si quiere ser como muchos, lee poco. Hubo un residente que seguramente había leído más que el resto y le dijo al jefe de terapia, yo no creo que esto sea de aquí, parece que viene de otro lado, dijo él, y quisiera que le hagan un eco, y me llamaron a mí. Le hice el eco y efectivamente tenía un acceso a la válvula mitral, una endocarditis de la válvula mitral, que había disparado un embolo séptico y le hizo una meningoencefalitis séptica, pero porque el foco primario estaba en la válvula mitral. Era un acceso que entraba y salía con los movimientos sistólicos y diastólicos. ¿Qué había tenido esa chica? Una estenosis mitral reumática. Le habían sacado una muela, en esa época sacaban muelas, no ahora hacen las curaciones hasta la raíz dentaria y le preservan el diente natural. Le han sacado una muela, seguramente eso le hizo una bacteremia, pasó por la válvula mitral, la encontró enferma y le hizo ahí una endocarditis bacteriana. Esta chica terminó cambiándose la válvula, hasta ahora la veo en mi consultorio, está por ahí, con su válvula funcionando por ahí. Entonces, la segunda causa es, la tercera, una endocarditis. Si nació con una válvula bicúspide y le infectó la válvula, por cualquier motivo. Luego tenemos la
la mixomatosa, vean, aquí, tal como la estenosis, tal como la insuficiencia mitral, el prolapso de la válvula mitral, y acá, el prolapso de la válvula aórtica con degeneración mixomatosa es una causa de insuficiencia. Y acá, pues, traumática, etc. Siga. Esto está repasando la insuficiencia aórtica reumática, ¿no? Es mucho menos común en pacientes con reflujo aórtico aislado, que no se asocien a valvulopatía mitral. Ya le dije, cuando es un problema reumático, primero hay siempre un compromiso de la mitral. Nunca yo he visto en mi vida que alguien debute con una valvulopatía aórtica teniendo la mitral sana, siendo reumática. Si la patología es exclusivamente aórtica y no hay nada en la mitral, eso descarta valvulopatía reumática. Porque siempre, en el reumatismo valvular, siempre se instala primero el compromiso en la válvula mitral y después la aorta, ¿ya? Por lo tanto, un reflujo aislado de la aorta que no haya asociado a mitral, eso posiblemente no sea reumático, ¿ya? Sí está claro esto, hay que tener bien claro eso. Luego acá, bueno, siga nomás que esto ya está repitiendo. Continúe, por favor. Prolapso. El prolapso, ya dijimos, ¿no? Con degeneración mixomatosa es causa también de reflujo aórtico crónico y progresivo, que ocurre casi en el 15% de los pacientes que tienen comunicación interventricular. Miren, casi siempre, no casi siempre, siempre, esto es una acción en medicina. Siempre las cardiopatías congénitas no vienen solas, vienen acompañadas. Es decir, si alguien tiene una anomalía congénita, debe buscar la acompañante de su origen dermatomérico y embriológico. Por ejemplo, yo he visto muchas mujeres que tienen mamas supernumerarias con comunicaciones interauriculares. ¿Han visto a alguien con mamas supernumeraria? No han visto ustedes ningún paciente. Gente que tiene, miren, ¿cómo tienen los animales inferiores sus mamas? Tienen varias mamas, ¿verdad? ¿Han visto las perritas? Tienen 6 y 8 mamas a cada lado. Y cuando sus hijos se alimentan, a veces están 6 perritos y todos están pegados. Es una expresión de evolución inferior de las especies. La evolución superior que pasó los simios y los neandertales, los primeros homínidos de pie, ya comenzaron a disminuir el número de mamas. Hasta los neandertales tenían 2 y 3 mamas normal para ellos, porque era una evolución todavía no final de la especie. Nosotros, yo sostengo que nosotros no somos la etapa final de la especie humana. Pasarán siglos, muchos siglos, hasta que llegue la etapa final de la especie humana, que seguramente no tendremos 2 espirales en el ADN. Ustedes saben que normalmente tenemos solo 2 espirales en el ADN. Sí sabían eso en biología, ¿verdad? Ya hay en un grupo de aborígenes de una de las islas indonesias. Indonesia es un país que está conformado solo por islas. Como 1000 islas forman parte de ese país. En una de esas islas hay un grupo de personas que ya tiene 3 espirales en su ADN. Y aunque no saben ni leer, muchos de ellos son capaces de hacer descripciones astrológicas impresionantes, porque su capacidad intelectual es superior al resto. Imagínense cuando el ser humano llega a tener, se calcula, ya la ciencia dice, que la etapa final de la evolución de la especie era cuando tengan 12 espirales en la cadena del ADN. Nosotros tenemos 2, por eso que somos estúpidos. 2 nomás tenemos. Nada más. Y nos creemos genios. Eso es lo peor de todo. Con 2 nos creemos genios. Yo estoy seguro que muchos premios Nobel tendrán más de 2 espirales. Estoy totalmente convencido. Entonces le digo, esto de cuando viene una valvulopatía congénita, una anomalía congénita, hay que buscar otra. Hay muchos que nacen con comunicación interventricular que al mismo tiempo vienen con prolapsos valvulares. Buen provecho, doctora, de la uña que se está comiendo. ¿Alguien le da un caramelo a la doctora? ¿Tiene un caramelo por ahí? Va a ser un buen negocio vender aquí café, ¿no? Todo es emprendimiento.
este flaco, vamos, socios, yo traigo la cafetera, tú pones el café. Galletitas, queso, aquí. En el intermedio ponemos un letrero, se vende café. Es lícito, ¿no? $2 sin café, sin queso y $3 con queso. Me vendo mis 5 cafecitos, $150 por clase. ¿Qué le parece, doctora? Emprendimiento es emprendimiento. ¿Qué estaría ahí con esa sociedad? No. Ya con un socio por lo menos. Yo traigo la cafetera vacía, él la llena. Y ponemos unos vasitos para donde ponen la leche de cabra en los barrios. ¿Has visto la leche de cabra? ¿Usted tomó leche de cabra? ¿Tú tomas un plato? ¿Dónde tienes tú? Ay, si toman leche de cabra, va a decirle que no. En Quito, en el Valle de los Chillos, andan las cabras por ahí. ¿Has visto el Valle de los Chillos? Ahí está. ¿En qué parte de Quito? ¿Dónde vive? Al sur, pero la vivo en el Valle de los Chillos. Al sur, por Chillo Gallo. No, por ahí sí, pero ahora vivo en el Valle. Bueno, Quito ha crecido mucho, allá pasan los 2 millones de habitantes. Quito ha crecido mucho, Pero el desarrollo es más hacia el norte, ¿no? Más hacia el norte, está San Dolquí, se llama. Si no vas a San Dolquí, voy a comer la fritada de San Dolquí. El hornadito, con tortilla de papa. Que no diga San Dolquí, mejor no vayan a ningún lado. El mejor hornado del mundo es San Dolquí, con tortilla de papa, ¿sí o no? Y un buen lomo de papa de cuero, eso es la mitad del mundo, la mitad del mundo. Háganse una gira y inviten a mí gratis. No viajan a ningún lado. Hagamos un viaje. Le recojo una cosa que me da mil que quiero. Emprendimiento es emprendimiento. Así me dicen. Hay que ser emprendedores. Tú estarías socio conmigo, flaco, en el viajecito. Ya lo flaco. Yo quiero pagar esta partida de exámenes. Bueno, continuamos. Entonces, el prolapso de la aórtica es una causa frecuente también de insuficiencia aórtica, que en ocasiones puede ser aislado, pero en otra ocasión acompañado de otra anomalía congénita. La mama supernumeraria puede venir acompañada de comunicación interauricular, por ejemplo, los trastornos de columna. Yo, por ejemplo, tengo una escoliosis congénita y ando buscando siempre de qué estará acompañado. ¿Saben qué tengo? ¿Qué otra anomalía tengo yo? Doble riñón funcionado. Tengo 4 riñones que se unen en un ureter común. Por eso hago cálculo siempre. Tengo que estar tomando agua como loco. Porque no desembocan aisladamente, sino que antes de entrar al trígono vesical hacen una Y. Tengo 4 riñones, de que se me puedo dar uno con $100,000 por vender uno. Con emprendimiento, tengo 4 riñones, ¿quién necesita uno? Con 3 me quedo bien, hasta 2 puedo vender uno. Ya estoy hecho, mi vejez, estoy hecho. Bien. Todo es negocio, todo es emprendimiento. Café, poder fabricar 4 clases de unos $1,000 no, nunca es tarde para emprender. Sigamos. Insuficiencia aórtica. Ya, la otra vimos la endocarditis, ya síganlo más que esto ya no está. También esto ya no vamos a ver. El trauma tampoco, no nos interesa ver esto. Ya. Y en cambio, en la secundaria, que es la que ocurre por dilatación de la raíz de la arteria, la válvula puede estar sana, pero es la raíz de la arteria la complicada, que se dilata. La primera causa es la hipertensión arterial. Muchos hipertensos tienen un grado discreto de insuficiencia aórtica, porque le dilata la raíz. La sífilis, felizmente ya no hay casi sífilis, todo el mundo se vacuna. Por lo menos antes nos pedían el test de Luge, ¿recuerdan? Ya no piden, ¿no? Antes pedían el test de Luge porque la sífilis era muy frecuente en nuestro medio, pero ya casi no hay. Dilataba mucho la raíz de la arteria. De hecho, cuando hace unos 30 años yo era profesor inicialmente por acá y veíamos en los hospitales, todo el que tenía dilatada la raíz de la arteria, le pedíamos la prueba de sífilis, porque era una causa muy frecuente de insuficiencia aórtica. Ahora ya casi no hay sífilis, no hay sífilis. Pero también en el síndrome de Marfan, que es este paciente, mire, largo, con los dedos largos, todo, la dilatación de la raíz aórtica provoca la incompetencia valvular. Pero si me ponen a mí a escoger
la causa más frecuente es la hipertensión arterial. Porque como tiene una resistencia periférica, la lucha entre la sangre que le envía el ventrículo y la válvula y la arteria aorta hace que se dilate la raíz y hay grado de insuficiencia aórtica. Son causas secundarias de la insuficiencia aórtica. Pero una de las causas más terriblemente graves de insuficiencia aórtica, aguda inclusive, es lo que se llama el aneurisma disecante de la aorta. Cuando hablan la palabra aneurisma, no recuerden para nada, apaga el celular, Franco. Allá. Entonces les decía, no hay ninguna opción de vida, ninguna opción de vida en un paciente que se le diseca la arteria aorta y le arranca la válvula aorta. Le puede producir una insuficiencia aórtica aguda, grave, que termina con su vida. Hace unos 10 años aproximadamente. Yo soy muy amigo de mucha gente, dinero no tengo, pero tengo amigos. Un amigo ginecólogo, hipertenso. Los médicos somos los peores pacientes, ¿ah? Los médicos somos los peores pacientes. Primero porque tenemos miedo a lo que ocurra, porque sabemos. Y segundo porque pensamos que nosotros, como somos médicos, no nos va a ocurrir nada. Por eso se murieron 130 médicos en la pandemia del COVID, porque andaban deportivamente por ahí con todas partes y el COVID los mató. Cardiólogo mató 6 cardiólogos. 6. Ocurre que es hipertenso porque vive todavía y tomaba la medicación cuando él se acordaba. Y operaba 4 o 5 cesáreas al día. Todos los ginecólogos y los cirujanos plásticos del día operaban. Cuando hubo una ocasión que me iba con mi familia, yo después de mucho tiempo a Salinas, me llama y ya estando cerca de Salinas, el hijo llorando, no, mi papá la espalda le duele. Cuando un hipertenso le duele la espalda me da terror me da. Y tiene 200 de presión, me dice. ¿Cuál es el cuadro clásico de la disección de la arteria aorta? Cuando usted habla de aneurisma disecante de aorta, no se imaginen por favor que es un saco que le cuelga. No, es que se le ha disecado las paredes de la arteria. Ustedes saben que las arterias tienen varias capas, ¿no? Desde del endotelio interno, la parte interna, la capa muscular, etcétera, todo. Ese es el aneurisma disecante. Se rompen las capas y se abre como papaya la pared de la arteria, que se puede romper súbitamente. Y se le mete un coágulo por ahí, producto de una presión elevadísima. Es tan elevada la resistencia periférica y tanta la lucha con la sangre que sale del ventrículo que le rompe la arteria. Eso se llama aneurisma disecante de la aorta. Lo más grave en un compromiso de la arteria aorta. Como hay 2 tipos de aneurisma disecante. Miren, no vamos a tener tiempo de hablar, pero ojalá que por lo menos escuchando ahora ya no nos sorprenda si alguien les habla de esto. El tipo A, que solamente interesa a la parte inicial de la aorta antes del callado. Acá está el ventrículo izquierdo, aquí sale la aorta. Recuerden, aquí está la válvula, aquí está la coronaria. Ya vimos que salen las coronarias de ahí, ¿verdad? ¿Qué significa el aneurisma disecante tipo A? El que compromete en cualquier segmento de la aorta hasta antes del callado. Hasta aquí tipo A. Y tipo B, del callado para abajo, que le puede disecar hasta las ilíacas y las femorales. El tipo A es grave cuando compromete las coronarias y la válvula. Como se abre la pared, puede arrancar la válvula, porque la válvula está insertada, su anillo, en la raíz de la aorta. Y las coronarias inicialmente también. Cuando me dijo este muchacho, que es médico también actualmente, ya fue mi alumno también: doctor, mi papá le duele la espalda hasta que grita y tiene 220 de presión. Operamos hace 4 horas y si no aguanta el dolor. Yo rápido, ya se disecó, porque ese es el cuadro clásico. Presión elevadísima y dolor de espalda. Y yo digo, bueno, yo voy a dejar a mi familia y regreso. Hay que ver qué pasa. Tómale una radiografía de toda la digo a ver qué pasa. Llegué como a las 12 de la noche, estaba viajando de noche a mi casa y estaba en la clínica. Toma la placa, que es un aneurisma de este ancho, ya está confirmado con un aneurisma de ese cáncer. Hay que hacer un trasplante esofágico. Hicimos el trasplante esofágico
y tenía disecado, tuvo una suerte bárbara. Se disecó desde aquí arriba, le respetó la coronaria y le respetó la válvula, pero se le abrió como papaya toda la aorta, así. Un cuadro metido ahí hasta aquí, era tipo A. Yo digo, vea, que ni respire, porque tenía temor que siga disecando, se puede seguir abriendo la aorta y matarlo. Cuando este aneurisma disecante le rompe, le saca la válvula de cuajo, insuficiencia aórtica aguda que difícilmente vive el ser humano, lo mata, no hay opción. O cuando le diseca la coronaria, a él se le disecó aquí así, le respetó un segmento de la torácica y le abrió toda la mesentérica, la que pasa por acá, hasta la ilíaca derecha. Una cosa terrible. Entonces le digo al hijo, aquí hay que operarlo, no hay ninguna otra opción para que, porque si no él no va a poder vivir. Y comenzamos a averiguar quién opera aneurismas aquí. Llama por todos lados. Llamo a mi amigo Roberto, hermano, yo no he operado nada de eso, pero te lo puedo llamar a Favaloro para que lo venga a operar. Favaloro es el que está en Argentina, que viene siempre a la clínica de aquí, el que formó a la hija de cirujano. Es un maestro así. A ver, llamo a ver cuánto será eso. Le digo, ¿qué quiere? Me llama, como a la hora. Hermano, dice que son $300,000 y va con todo su equipo. ¿Qué no puede pagar $300,000 por más que sea ginecólogo? Y lo llamo al doctor Lama, al hijo, a él, formado aquí en esta área también. Dice Camilo, yo no he operado ninguno, pero he visto operar como 10. Estoy dispuesto a entrar. Dile que el hijo me firme y yo entro. Que el hijo me firme y yo entro. Le digo al hijo que a él no tiene opción. Si no opera se puede morir. Este hombre quiere operarlo, nadie más quería. ¿Y dónde va? ¿Dónde le iba a llevar? A ver, ¿dóde le iba a llevar a este hombre? ¿A Estados Unidos? ¿A Europa? ¿Dónde le iba a llevar? Fírmale, hijo, porque el apellido nada más que queda. Entraron como a las 2 de la mañana, salieron como a las 9 de la mañana. Hay 7 horas parados. Y le hizo, yo me quedé como hasta las 5 o 4 de la mañana adentro. Le ensunchó toda la aorta, le puso un suncho así de metal. Bueno, hasta ahora tiene 12 años de sobrevida, por ahí anda. Está operando de nuevo. No le pasó nada a la válvula. Y de ahí está operando ya. Aquí no operaba la aneurisma disecante. Fue el primer caso de aneurisma disecante de la aorta. Entonces, ¿cuál es el más grave peligro de un hipertenso que no se controla? Que se le rompa la arteria. Que se le rompa la arteria y le produzca cualquiera de estos grados de aneurisma disecante. Ya han aprendido lo que es aneurisma disecante, pues no estén los signos. Seguimos. Entonces, pueden hacer hasta ahí la insuficiencia aórtica de los Marfan, y esta es la forma más grave de insuficiencia aórtica aguda por compromiso de la arteria. Continúo. Ya, y la otra causa, la localitis infecciosa, que ya les hablé, ¿no? Y este sí es otro caso que me gusta explicarles a ustedes que no han tenido oportunidad de ver pacientes. Yo tenía 2 consultorios, uno en Sucre y Pedro Carbo, y el otro que está en aquel de aquí, que es mi laboratorio. De aquí me iba a las 5 a mi consultorio del centro. Cuando una vez estaba ya casi a 15, aquí nos quedábamos hasta las 7, 8 que quedan, porque tenía otros colegas que me quedaban ahí. Como a las 6:30 de la tarde llega una doctora que estaba haciendo la rural en un lugar cerca de Cuenca. Llega con un paciente pero boqueando, alumna mía casi, yo ni la acordaba de ella, con un gonco. ¿Saben lo que es el gonco? Un paciente llegó, pero yo digo, pero ¿cómo me lo trae? Lo vea, porque esto me estaba ingresado en una clínica y dice que tiene un derrame pleural. El gonco es un tubo para hacer presión negativa y sacar el líquido que hay en el espacio pleural. Le hacen la paracentesis torácica, le meten un tubo conectado al gonco y le limpia el líquido que está en el espacio pleural, del derrame pleural. A ver, un derrame pleural según ellos. Pero yo lo vi agonizante y está en la última. Cuando le oculto un soplo de insuficiencia aórtica, hipertenso, y esto le rompió la aorta. Hipertenso rompió la aorta. Le ha curado los dientes, una endocardite rompió la aorta, el soplo. Bueno, le digo a mi secretaria que hace rato se iba, no te vayas por favor, que voy volando a hacer un eco paciente allá. Llegaron en una ambulancia, voy a hacer un eco allá. Llegamos aquí a Cardiolar, más o menos como a las 8, ya no se iba a la hora de liberar. Bueno, una cosa, yo no he visto antes otra cosa.
un acceso en la válvula aórtica brutal, pero era una bola que entraba y salía cada vez que hacía la sístole, ¿no? Y aguantó solamente un hombre de 40 y pico de años, aguantó su juventud, otro no va a aguantar eso. Lo llamo Roberto, mira hermano, está esta válvula de la última, con un acceso ahí. Normalmente no se operan las endocarditis, sino hasta cuando se enfría el coágulo con antibióticos, para no quedarlo en caliente, con tremendo acceso. Esto me se va a morir, hermano, tienes que entrar y operar. Ya, hermano, se le hizo se entró pues, con dosis a caballo de antibióticos, la operó muy bien y hasta ahora está ese hombre, le cambió la válvula. Teníamos miedo que la válvula protésica vuelva a infectarse, porque estaba ahí pues todo el acceso en el anillo. ¿Y para qué respondió bien este hombre? La juventud lo dio. Eso es una endocarditis, ese hombre debió haber tenido una válvula bicúspide que nunca sabía, se hizo una curación odontológica, le hizo el acceso, le rompió la válvula por la endocarditis y casi se muere. Es una causa de insuficiencia aórtica primaria. Ahí está, continúa. Todo esto es el acceso, por si acaso, ¿no? El acceso de la válvula, continúa. Gravísimo la endocarditis bacteriana, muy grave. Ya, la fisiopatología. El volumen de sangre regurgitado, es decir, el que regresa, tenemos tiempo. Unos 10 minutos más, nada más, ¿no? El volumen de sangre que regresa de la arteria aorta al ventrículo izquierdo, porque la válvula no cierra bien, puede ser hasta el 50% más del volumen de eyección. Ustedes saben que cada eyección, el flujo sistólico que vimos, es hasta 70 más o menos, ¿verdad? Por cada latido. De conformidad con el grado de cierre parcial, puede regresar hasta el 50% o más. Hay gente que le regresa hasta el 80% del volumen que sale. Y ese volumen que regresa se une al que llega de la diástole normal. Porque es en diástole que está regresando la sangre, ¿verdad? Pero en diástole, ¿qué está ocurriendo fisiológicamente? Que se está llenando el ventrículo de la sangre que le llega de la aurícula. Por lo tanto, se unen dos volúmenes en la insuficiencia aórtica. El volumen patológico que regresa de arteria aorta al ventrículo y el volumen fisiológico que llega de la aurícula izquierda. Eso que trae como consecuencia que el ventrículo izquierdo se dilate, haga una gran cardiomegalia por crecimiento excéntrico. Por eso que aquí hay una alteración de la función sistólica. No el llenado, la contracción se pierde de manera precoz. Continúe, por favor. Véanse acá, perdón. Y esto causa sobrecarga del volumen y origina la hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Gran cardiomegalia en la placa de tórax. Continúe. Ahí está la insuficiencia aguda, la que lo puede matar, que no hay tiempo de hacer muchas cosas. Es una emergencia quirúrgica que si no se lesiona oportunamente el paciente muere. Imagínense cuando cobran los tiros libres de estos futbolistas. ¿Alguien se recuerda del futbolista Roberto Carlos de la selección de Brasil? Que pateaba a 250 kilómetros por hora la pelota. Imagínense un balonazo aquí en el tórax a un pobre futbolista de eso, o en la cabeza. No sé si le dio la información ayer de un futbolista de esos que juegan fútbol americano, han visto que se golpean una barbaridad con el casco. Le reventó una válvula. Ocurre que un mastodonte, porque son mastodontes esos que juegan ese deporte, con el casco le chocó en el pecho a uno grandote también, pero el otro es un mastodonte. Y yo sé que le ha roto la válvula aórtica y está gravísimo ese paciente, grave. Lo peor es que por su fortaleza se levantó y caminó unos cuantos metros hasta que convulsivó del suelo y se lo llevaron. Hace 2 años los dueños de esa, porque son dueños de ese deporte, es una compañía, la NFL, ¿okay? Pagó 750 millones de dólares en indemnización a los futbolistas retirados, a esos que juegan fútbol americano retirado, por problemas por conmoción cerebral crónica, de lo que se golpean. Esa gente gana 200 millones al año cada futbolista. Producen en Estados Unidos el deporte favorito, ¿no? Se juega mucho dinero. Pero imagínense un balonazo. Entonces, es una emergencia que tiene que resolverse en pocas horas. Me imagino que ese hombre ya lo habrán operado o estará por operarlo ya.
felizmente un mastodonte de 2 metros, ¿no? A mí me mata ese rato. Pero ese hombre es un gestor en este ancho, tienen cómo aguantar ese tipo. Y el flaco no, cambio es pepa también, el flaco. No es que aguanta, también pobrecito. Me sopla ese tipo y se me rompe hasta la retina. Por eso vamos a ver solamente la crónica, porque la duda a veces ni la llegamos a ver, se nos muere el rato que ocurre el accidente. Sigamos. Veamos la fisiopatología. A ver, decide la siguiente, creo que se ha escapado la fisiopatología. Mire, la fisiopatología, mire que no está aquí. Como hay una sobrecarga de volumen, tanto del que viene de la arteria aorta como la que llega de la aurícula izquierda durante la diástole, el corazón crece de manera excéntrica, ¿verdad? Por lo tanto, mientras el corazón o el ventrículo izquierdo mantenga su función contráctil, sale mucho más volumen del normal en cada eyección, porque hay una sobrecarga de volumen, ¿verdad? Por lo tanto, en lugar de que se eyecte 70, seguramente saldrá 120, 140 ml por cada contracción sistólica. ¿Eso qué ocurre? Que a pesar de que eyecte más, el ventrículo queda casi lleno. Por lo tanto, el llenado de la sangre de la aurícula al ventrículo es restrictivo, aunque no tenga problemas de grosor de pared, porque está lleno el ventrículo. Y lo más importante, al salir un volumen de sangre de eyección importantísimo, ¿cómo creen ustedes que estará el pulso de esos pacientes? El de la estenosis aórtica, ¿cómo estaba? Apagadito, ¿no? Casi no se lo podía palpar, porque no salía mucha sangre por esa válvula estrecha. Le palpo y no encuentro. En cambio acá, como sale un gran volumen de eyección, mientras el corazón tenga una buena función contráctil, ¿cómo estará el pulso? Intenso. Le toca el pulso y le levante el dedo. Le toca acá y le levante el dedo. Le toma una presión sistólica 160 de presión sistólica siquiera. Y como la sangre regresa, la diástole estará en cambio en 40. Hay lo que se llama la gran apertura diferencial de la insuficiencia aórtica crónica. ¿Sí entendieron? Hay una gran presión sistólica por el gran volumen que sale, pero en cambio, como la sangre regresa en diástole, la presión diastólica a veces será baja, y una gran diferencia de presión. Soplo con una diferencia de presión 160-40, eso es insuficiencia aórtica, hasta no notar lo contrario. Y el volumen del pulso, que se llama el martillo de Corrigan o en resorte, porque le levanta el dedo del gran volumen de cada latido sistólico. Si se pierde la presión diferencial, es decir, ya no tiene 160-40, sino que de repente 120-90 o 110-70, ¿qué quiere decir? Que ya está perdiendo capacidad contráctil del ventrículo. Cuando se acorta la presión diferencial en un aórtico es porque está perdiendo capacidad contráctil del ventrículo. ¿Qué está claro, no? Ya no veo más cansados que mí ustedes. Así que vamos a estar más. La doctora está a punto de desmayarse, este flaco le con cara de hipoglicemia. La doctora en la mirada me dice, ya váyase. En la mirada, yo leo la visión, ¿eh? ¿Sí o no, doctora? ¿Qué más decir que nada? Este flaco me mira con cara de lánguido, la doctora es desgraciado internamente. Yo, una horita más por